de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 12:1. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hermoso texto. Aquí en Isaías capítulos 11 y 12, recordarán que estamos estudiando 4 realidades del reino milenario que te motivan a anhelarlo. 4 realidades del reino milenario que te motivan a anhelarlo. En primer lugar, la autoridad del reino. En segundo lugar, la vida del reino. En tercer lugar, la población del reino. Y en cuarto lugar, finalmente, la alabanza del reino. Recordarán que la semana pasada vimos la primera, ahí en el capítulo 11, versículos 1 al 5, la autoridad del reino, quien es nuestro amado Señor. Como se hace referencia, recuerdan, en el 11:1, con 2 títulos mesiánicos: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Él es la autoridad del reino. Ahora pasemos a la segunda. Ahí en Isaías 11, 6 al 9, veamos la vida del reino. La vida del reino. Cuando el Señor establezca su reino milenario aquí en la tierra, Él va a quitar en parte la maldición de Génesis 3, 14 al 19. Sabemos que el Señor no quitará totalmente la maldición de Génesis capítulo 3 al inicio del reino, sino hasta el final del reino. Lo sabemos porque en Apocalipsis 20, 14 vemos que la muerte será destruida al final del reino milenario.
Y de acuerdo con Apocalipsis 21:4, en los cielos nuevos y la tierra nueva no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Sabemos que en el reino milenario el Señor quitará parte de la maldición por tres indicadores que encontramos aquí en Isaías 11, 6 al 8. Primer indicador, vemos aquí alteración en la naturaleza de los animales depredadores. Segundo indicador, vemos una alteración en la naturaleza de los animales carnívoros. Y el tercer indicador, lo vemos en una alteración de los animales peligrosos. Observen el primer indicador aquí en Isaías 11:6. Vean aquí la alteración en la naturaleza de los animales depredadores. Isaías 11:6. Morará, en el hebreo vivirá, el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica. Esa frase bestia doméstica o la bestia doméstica en hebreo significa el ganado engordado. Observen lo que dice ahí en el 6 al final: el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, o en el hebreo los guiará. ¿Qué vemos aquí? Los animales que bajo Génesis 3 son depredadores como en la actualidad, podrán estar con los que habrían sido sus presas sin comérselos. En la actualidad esto es imposible. Por supuesto, versículo 6, si colocas un lobo con un cordero, se come al cordero. Lo mismo un leopardo con el cabrito, un león se come a la bestia doméstica y al becerro, y mucho menos piensas que un niño va a guiarlos. Entendemos que un niño, algún hijo tuyo quizás saque con su correa a pasear a su perrito, pero que guíe a un lobo, un leopardo, un león, obviamente es impensable en la actualidad porque vivimos bajo la maldición de Génesis 3, pero en el milenio esto va a pasar. Y esto muestra una transformación que Dios llevará a cabo en este tipo de animales, los animales depredadores. Esto nos lleva, observen, al versículo 7. Aquí vemos el segundo indicador de que la maldición será atenuada. Observen aquí en Isaías 11:7 una alteración en la naturaleza de los animales carnívoros. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán. La idea es que van a comer pasto juntas. Versículo 7 continúa. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Observen, los animales que desde Génesis 3 son carnívoros, como la osa y el león, versículo 7, en el reino milenario van a ser herbívoros. Recuerden que así eran los animales antes de que Adán y Eva pecaran, y esto nos recuerda que hay una relación en la transformación de haber sido herbívoros antes de Génesis 3, ahora ser carnívoros, y después en el milenio a ser otra vez herbívoros. Recuerden que así eran los animales antes de que Adán y Eva pecaran. No existían animales carnívoros en el huerto del Edén antes del pecado. Recuerdan ahí en Génesis 1, si me quieren acompañar o escuchar Génesis 1, 29 y 30. Aquí en Génesis 1, 29 y 30 estamos al final del sexto día de la creación. Recuerden que aquí el pecado no ha entrado a la humanidad. Y aquí en Génesis 1, versículo 29 y 30, Dios le dijo a Adán y Eva esto. Escuchen. Génesis 1, 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Eran vegetarianos Adán y Eva antes de la caída. No eran omnívoros como lo somos en la actualidad. ¿Quieres ser tú vegano o vegetariano? No puedes decir, bueno, ahí está, es bíblico. No, esto fue antes de la caída. Después en Génesis 9, Dios le dijo a Noé, puedes comer de todos los animales. Si quieres ser vegano o vegetariano es una decisión personal, pero no es un mandato bíblico. Pero el punto aquí en Génesis 1:29, observen que Adán y Eva eran vegetarianos, no comían carne, escuchen, por el hecho de que no había muerte, no morían animales, no se los comían. Muy importante entender el contexto. Recuerden, el pecado no ha entrado, no hay muerte. Recuerden, Romanos 5:12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, como no hay pecado, no hay muerte. Y por lo tanto, únicamente son vegetarianos, Adán y Eva. Y lo mismo, versículo 30, para los animales. Únicamente había animales herbívoros aquí antes de que el pecado entrara. Génesis 1:30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Pero, en el capítulo 3, recuerdan, Adán y Eva pecan, y a partir de ahí la naturaleza de los animales que ahora conocemos como carnívoros, depredadores, cambia. Y ahora hay animales carnívoros. Por eso avanzamos en la revelación bíblica y pasamos, por ejemplo, al libro de Job, capítulo 38, versículo 39, y Dios le pregunta a Job, en Job 38, 39, ¿cazarás tú la presa para el león? Obvio, la presa no es que Dios le iba a dar un matorral al león, no, un animal. E inclusive ahí en 1 de Samuel 17, ahí cuando David, recuerdan, siendo el pastor, está hablando con Saúl y dice en 1 de Samuel 17, observen ya en esta época, de este lado de la maldición, observen el cambio, 1 de Samuel 17, 34, recuerden que David era pastor y tenía que proteger a su rebaño de animales que pudieran comérselo. Y por eso, en 1 de Samuel 17, 34, nos dice que David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba en milenio, como lo acabamos de ver aquí en Isaías 11, en donde inclusive versículo 6, un niño va a poder guiar estos animales depredadores. Entonces, en el futuro, la vida en el milenio, mucha atención, va a ser parecida a la vida de Adán y Eva antes de que pecaran, en que no habrán animales carnívoros. ¿Por qué? Porque Dios va a suavizar los efectos de la maldición de Génesis 3. Recuerden, no lo va a quitar de manera total, pero sí los va a atenuar, los va a suavizar. Y observen aquí en Isaías 11:8 el tercer indicador de que la maldición será atenuada. Observen aquí en Isaías 11:8 la naturaleza de los animales peligrosos siendo alterada. Isaías 11:8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, en el hebreo cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. El niño de pecho, un niño que es tan pequeño que todavía come de su madre, va a jugar sobre la cueva de la cobra. Y el que apenas es un pequeño, el que recién destetado, el que está empezando ya a comer sólidos y que de hecho ya avanzó a tal grado que ya no necesita de la leche de su madre, ¿va a extender su mano sobre la caverna de la víbora? En la actualidad no dejas que tu bebé juegue cerca de una cobra. Obvio, ni siquiera en el centro comercial ahí en Mascota. No llegas y dices, oiga, tendrá esa serpiente que está, esa cascabelita que está ahí en la pecera, porque llegan a vender, ustedes saben, en estas tiendas, serpientes venenosas. ¿Me la presta porque a mi bebé le encantan las serpientes? Por supuesto que no. Versículo 9, observen la transformación. Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Qué monte es este? Este es el monte del templo en Jerusalén. Esto indica de nuevo que este reino es terrenal, no celestial. Y esto está en armonía con Ezequiel, capítulos 40 al 46. Ahí vemos que habrá un templo en Jerusalén, aquí en la tierra, durante el reino milenario. Y los que tomaron el estudio de Ezequiel con nuestro pastor Toño recordarán esto. Si quieren repasarlo o estudiarlo a fondo, también los que no estuvieron en ese estudio pueden pasar ahí a la mesa de sermones con Ricardo y Chelita Herrera o consultarlos, buscarlos ahí en la internet. Pero la idea aquí es que el reino estará en la tierra, no en el cielo. Y en la época del reino terrenal, estos animales peligrosos en la actualidad, o que son peligrosos en la actualidad, en el milenio van a ser inofensivos. Y aquí el versículo 9 apunta que también habrá un cambio en los habitantes del reino milenario.
En la actualidad, en la humanidad hay maldad, conflicto, muerte, no solo en Jerusalén, sino en toda la tierra. Pero aquí el versículo 9, observen de nuevo, nos dice, no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, no habrá nada de esto. ¿Por qué? El final del versículo 9 nos da la respuesta. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto significa que toda la población de la tierra del reino milenario, al principio del reino va a ser creyente, va a conocer al Señor. Será en el reino milenario cuando el Señor, recuerden, cumpla el nuevo pacto con Israel al salvarlo, según Jeremías 31:34. Al inicio del reino milenario, todo habitante de la tierra será creyente, salvo, perdonado por Dios. Esto va a contribuir a que, versículo 9, no hagan mal ni dañen en todo el santo monte de Dios, en el templo. Entonces aquí en Isaías capítulos 11 y 12 vemos 4 realidades del reino milenario que te motivan a anhelarlo. Ya vimos la autoridad del reino, la vida del reino, y observen en tercer lugar la población. Veamos más de cómo va a ser la gente en el reino, en el futuro. ¿Cómo vamos a vivir? Ahí recuerden, van a vivir todos los creyentes de todas las edades, como lo estudiamos en Apocalipsis 20. Obsérvenlo ahí en Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo, o en el hebreo día, acontecerá en aquel día. Esta frase aquí se refiere al día del Señor en el futuro, como lo vimos en Isaías 2, 11 y 12. Aquí en particular, en el capítulo 11, se refiere al reino milenario. Y ya dijimos al principio del capítulo 11, que los versículos, aquí en el capítulo 11, versículos 10 y 11 y 12, 1 y 4, usan la misma frase. Y esto muestra que este pasaje, de nuevo, habla del reino milenario. Entonces nos dice aquí, observen de nuevo, Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. Observen que en el versículo 1 vemos a la vara del tronco de Isaí, un vástago que sale de las raíces de Isaí. Pero aquí es la raíz de Isaí. ¿Quién es? Este es otro título mesiánico, el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué es llamado aquí en Isaías 11, versículo 10, la raíz de Isaí? Porque Él es el origen de Isaí. En otras palabras, el Señor Jesucristo es el que da vida a Isaí. Y esto, hermanos, escuchen, muestra que Él es Dios, porque solo Dios da la vida y la quita. Aquí vemos una referencia a la deidad del Señor Jesucristo, pero en el versículo 1, Él es la vara del tronco de Isaí. Esto muestra que es hombre, que desciende de Isaí, y volvemos a ver esta verdad gloriosa que se reitera una y otra vez en las Escrituras. Él es el Dios hombre, dos naturalezas en una misma persona. Estas dos verdades son afirmadas por el Señor mismo en Apocalipsis 22:16, y de nuevo también Toño ya cubrió este texto, lo pueden ver a fondo si quieren escuchar los sermones de Apocalipsis, pero escuchen lo que dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Él es la raíz de David porque dio vida a David, porque Él es Dios. Pero también es el linaje de David porque fue descendiente de David, porque es un humano. Él es el Dios hombre. Ya habíamos visto, recuerden esto en Isaías 9:6, allá atrás, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Él es humano, nació de una mujer como cualquier otro ser humano. Y continúa Isaías 9:6, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el niño que es Dios, el Hijo que es el Padre eterno. Él es entonces, versículo 10, la raíz de Isaí, pero también es la vara del tronco de Isaí. Recuerden que Isaí es el papá de David. Observen de nuevo aquí en el versículo 10, que dice al principio, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. Y ahora el versículo 10 nos describe 3 realidades de aquel tiempo, del tiempo futuro del reino milenario.
pero específicamente 3 realidades de la raíz de Isaí, del Señor Jesucristo, en el milenio. Observen, primera realidad, versículo 10. La cual estará puesta, o en el hebreo estará de pie o estará levantada, por pendón, quiere decir bandera o señal, igual que en el versículo 12, por pendón a los pueblos. ¿Qué significa esto? El Señor aquí es presentado como un pendón, como una bandera que las naciones van a seguir. Segunda característica, observen, de la raíz de Isaí durante el milenio, versículo 10, siguiente frase. Será buscada por las gentes, o en el hebreo los pueblos o las naciones. Esto significa, escuchen, que los gentiles buscarán al Mesías. Esto muestra que tendrán confianza en Él. ¿Por qué? Porque versículo 9, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, porque todos van a ser creyentes, obviamente lo van a buscar. ¿Ha pasado esto en algún momento de la historia, que todo el mundo busque al Señor Jesucristo? No, esto es futuro aún. Y esto es algo que cumplirá la promesa que Dios le hizo a Abraham, cuando le dijo que mediante su simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Recuerdan? Génesis 2:3. Esa simiente, ese descendiente es Cristo. Romanos 15:12 indica que esta profecía está siendo cumplida en parte durante esta época de la iglesia, pero va a ser cumplida de manera total en el milenio. Ahora observen en el versículo 10 al final la tercera característica de la raíz de Isaí durante el milenio. Y su habitación, o en el hebreo, su lugar de reposo, y su habitación será gloriosa. Esto significa que el lugar donde vive el rey es prominente, exaltado, es un lugar de realeza. Ahí vive el rey y es esplendoroso. Y continúa, versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, en el hebreo aquel día, de nuevo, en el tiempo del reino milenario futuro, aquí en la tierra, versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová el Señor, en el hebreo, Adonai, recuerden, el que tiene el control y autoridad supremos, alzará, o en el hebreo extenderá otra, o por segunda vez su mano, observen el texto, versículo 11, otra, o por segunda vez en el hebreo más preciso, otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria. Esto es al este de la tierra de Israel, desde el punto de vista de este texto, en ese momento histórico. Continúa, Egipto al sur, Patros al este. Todo esto recuerden desde el punto de vista de la tierra de Israel. Etiopía, que es Cush o Nibia al sur, Elam, Sinar, que es al este, Babilonia, y Hamat al norte, y en las costas del mar. ¿Por qué nos da estos lugares Isaías? Porque estos lugares representan a naciones, realmente estas naciones representan a lugares de todo el mundo en donde los judíos viven, como lo dice un autor. Ahora, observarán que el texto dice, observen de nuevo en el 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará por segunda vez, dice en el hebreo. ¿Por qué dice eso? Porque desde el punto de vista de Isaías, en ese momento histórico, el primer regreso de Israel a su tierra fue en Éxodo 14, cuando Dios los trajo de regreso ¿desde dónde? Desde Egipto. Pero aquí en Isaías 11:11 vemos que Dios los traerá de regreso a su tierra desde todo el mundo. Esto no ha pasado, hermanos. Sí, vemos una probada del cumplimiento de Dios en la actualidad. Algunos israelitas están en su tierra, pero aquí en el contexto podemos ver que el Mesías no reina ahí. Todo el mundo no está buscando al Señor Jesucristo aquí en la tierra. No todas las naciones son creyentes. Vean lo que viene antes y después. Esto es el contexto. Aquí en Isaías 11:11 Dios los traerá de regreso a su tierra desde todo el mundo. Y además de esto, observen lo que Dios hará, versículo 12. Y levantará pendón, otra vez señal o bandera como en el versículo 10, a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y escuchen esto, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines, o en el hebreo los rincones de la tierra. Esto no es el cielo. Dios va a traer de regreso a la tierra de Israel a todo el remanente escogido de Israel
desde todo lugar en el que estén en el mundo. De nuevo, hermanos, vean el énfasis del texto en los versículos 11 y 12. Estos son lugares aquí en la tierra. Esto no es en el cielo, esto es en la tierra y esto va a pasar. Esto vuelve a indicar que es el reino milenario aquí en la tierra. Vean el versículo 13. Otro indicador, vean la transformación de aquellos que vivirán en el reino al principio. Isaías 11:13. Y se disipará, en el hebreo se irá, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Qué significa esto? Efraín y Judá representan los dos reinos en los que se dividieron las 12 tribus en Primero de Reyes 12. Recuerden, esto pasó en el 931 a.C. Pero en el futuro, nos dice Isaías 11:13, que las 12 tribus, nos dice aquí, las 12 tribus se van a volver a unir y van a tener paz. En otras palabras, de acuerdo con Isaías 11:13, va a haber paz interna en el remanente de creyentes israelitas en el reino milenario. ¿Por qué? Versículo 9, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, porque todos van a ser creyentes viviendo bajo el gobierno del príncipe de paz. Ahora observen el versículo 14, continúa hablando de la posición que Israel como nación tendrá en el milenio. Isaías 11:14, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Sigue hablando de los israelitas del versículo 13. Aquí Isaías 11:14 indica que Israel quedará libre de cualquier tipo de opresión de naciones extranjeras. No es una realidad en la actualidad. Jerusalén será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas, recuerdan, estamos en los tiempos de los gentiles. La nación de Israel está bajo algún tipo de opresión en la actualidad, lo ha estado desde la cautividad babilónica y lo estará hasta que el Señor regrese. Y el versículo 14 también indica que Israel, la nación de Israel, será la nación dominante en el milenio. Versículo 15. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. Aquí la palabra río en hebreo se refiere al río Éufrates, y concluye el 15, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. La idea aquí es que así como Dios secó el mar rojo, recuerdan, para liberar a los israelitas de Egipto, así secará Dios el río Éufrates en el futuro para liberar de manera definitiva a los israelitas. Y el versículo 16 remarca la idea, observen, Isaías 11:16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Hermanos, esto, cuando lo oyeron los israelitas de la época de Isaías, cuando oyeron esto más bien, cuando esto lo oyeron los israelitas por primera vez, la audiencia original de Isaías, allá por el 700 antes de Cristo, cuando oyeron esto habría sido una fuente de aliento inmenso, porque recuerden que en el capítulo anterior, en el capítulo 10, Dios había dicho que usaría a Asiria para juzgar el pecado de Israel, y aquí les dice, los voy a liberar en el futuro, van a ser la nación dominante, y no solo eso, sino que las naciones que en la actualidad los oprimen van a ser creyentes también, y van a buscar a la raíz de Isaí también. Esto habría sido un ánimo tremendo. Esto también nos anima a nosotros, porque recuerden, como lo estudiamos en la primera parte del estudio de estos 2 capítulos, vamos a estar ahí, Apocalipsis 3:21, todo creyente de toda la historia va a estar ahí en el milenio, reinando junto con el Señor Jesucristo, con la raíz de Isaí. Él va a estar reinando de manera perfecta en un mundo seguro, en paz, un reino de nuevo que inicialmente tendrá únicamente creyentes. Esto debe animarte, especialmente cuando te desanimas, estás sufriendo, te entristeces por vivir en un mundo con tanta maldad y sufrimiento, injusticia, corrupción, problemas. No esperes a ver si este presidente o el que viene resuelve los problemas. Ningún presidente lo va a resolver hasta que venga el Rey de Reyes. Lo va a resolver de manera perfecta. Entonces en Isaías capítulos 11 y 12, y por cierto, entre paréntesis, hermanos, comentario al margen, por eso es
francamente, desde el punto de vista de nuestra convicción a la luz de estas verdades, es ridículo estar invirtiendo tiempo en política como cristianos. Obvio, si Dios como hay varios de ustedes que sirven en algún cargo público, bueno, cumples con tu responsabilidad como Daniel para su gloria, siendo un testimonio, pero estar esforzándonos ahí por tener un presidente con supuestos valores cristianos y demás, es una pérdida de tiempo. Lo que tenemos que estar haciendo es evangelizar, porque solo los creyentes van a estar en el reino. Y lo hemos dicho muchas veces, aunque tuviéramos un presidente cristiano y aún México fuera regido por la ley y hubiera cero impunidad, cero injusticia, aún así, si la gente no se arrepintiera y creyera en el Señor, se iría al infierno. ¿Y de qué aprovecharía el hombre, adaptando ese versículo, si tuviéramos una sociedad, una nación de primer mundo, una potencia económica? ¿De qué aprovecharía si tuviéramos todo eso y todo el mundo se fuera al infierno? De nada. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nos debe preocupar. La necesidad más grande de la gente, que es su salvación. Invertir ahí nuestras energías, todo enfocarlo ahí. Porque recuerden, únicamente creyentes van a estar en el reino. Únicamente. Entonces aquí en Isaías 11 y 12 encontramos 4 realidades del reino milenario que te motivan a anhelarlo. Ya vimos la autoridad del reino, quien es la raíz de Isaí, la vida del reino, en donde la maldición va a ser atenuada, la población del reino, creyentes únicamente al comenzar, y finalmente observen, para terminar, en cuarto lugar, la alabanza del reino. La alabanza del reino, aquí en Isaías 12. Isaías 12. Ya se habrán dado cuenta de que este capítulo es corto, 6 versículos únicamente. Aquí en el capítulo 12 encontramos 2 himnos que cantarán los israelitas en el milenio. El primero está en los versículos 1 al 3 y el segundo en los versículos 4 al 6. Observen el primero, Isaías 12:1. En aquel día, ¿cuándo? El mismo tiempo de Isaías 10:11, en el tiempo del reino milenario aquí en la tierra. Aquí en Isaías 12:1 al 3 vemos este himno que cantarán los israelitas cuando el remanente escogido de israelitas ya esté en la tierra de Israel, como lo vemos al final del capítulo 11. Cuando la raíz de Isaí esté reinando, cuando comiencen los 1000 años del reino, observen lo que van a cantar los israelitas al principio del reino milenario. 12:1. En aquel día dirás, cantaré, en el hebreo te alabaré a ti, oh Jehová. Observen que van a cantar por 2 razones, y observen que cantan a Jehová. Recuerden, este nombre de Dios apunta a que Él es el autoexistente, el eterno. Este es el nombre de pacto de Dios, y observen que de manera repetida se usa este nombre aquí. Aparentemente el Espíritu Santo está mostrando que el Dios del pacto, Jehová, el que no cambia, es fiel y cumplirá lo que ha prometido a su nación escogida. Entonces, van a cantar por 2 razones. La primera, versículo 1. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Ellos van a cantar porque Dios dejará de estar enojado con ellos y los habrá consolado. Esto es, Dios va a apartar su enojo en contra del pecado de Israel, porque por la gracia de Dios se van a arrepentir y van a creer en el siervo de Jehová, en la raíz de Isaí, el único que los puede salvar, como dice el versículo 2. Y observen aquí en Isaías 12:2, la segunda razón por la que los israelitas cantarán en el milenio. Dice aquí el versículo 2, he aquí. Recuerden, en el hebreo esta frase enfatiza lo que viene. Y aquí la atención es para Dios. Observen, Isaías 12:2. Dios, quien es la única fuente de salvación. Isaías 12:2. He aquí, Dios mía. No dice Dios es salvación y punto. No. Dios es salvación mía. Esto muestra canal. Y una vez que Dios sea su salvador personal, observen, aquí en el versículo 2, el judío en el reino milenario va a decir al final del 2, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Observen el énfasis en salvación, versículo 2, 2 veces, versículo 3, salvación al final. Y aquí observen también en el versículo 2 que dice Jehová. Este nombre Jehová enfatiza una vez más que Dios es el que guarda el pacto. Y esto lo celebrarán estos israelitas en el futuro, en el reino milenario aquí en la tierra,
porque es ahí cuando van a disfrutar del cumplimiento de los pactos abrámico. Van a estar en la tierra, sirviendo en el templo. Davídico, ahí va a estar el descendiente de David, el Señor Jesús reinando en el trono aquí en la tierra, y el pacto nuevo cuando todos los israelitas sean salvos. Ahí, en el reino milenario. Esto es glorioso, hermanos. Recuerden, esta es una de las razones por las que creemos que el reino está por venir aquí en la tierra, porque Dios tiene que cumplir estos pactos. No se han cumplido en la actualidad y se van a cumplir en el milenio. Observen, versículo 3, cómo concluye este primer himno de Isaías, Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. La idea es que estos israelitas van a disfrutar del gozo de ser salvos. Y observen aquí el segundo himno que cantarán los judíos en el milenio, versículos 4 al 6. Este himno se caracteriza por imperativos, por mandatos. Aquí en los versículos 4 al 6 vemos mandatos a alabar a Dios. Y la última parte del versículo 6 nos presenta la razón por la que deben alabar a Dios. Veámoslo y concluiremos con implicaciones prácticas para nuestra vida. Versículo 4. Y diréis en aquel día, ¿cuándo? El mismo tiempo del versículo 1, al inicio del reino milenario del Señor aquí en la tierra. Versículo 4. Y diréis en aquel día, cantad, alaben, un imperativo, a Jehová, otra vez al Dios del pacto. Aclamad, invoquen, otro imperativo, su nombre. Su nombre, quién es Él, sus atributos, recuerdan, Éxodo 33. Haced célebres, otro imperativo, o en el hebreo, den a conocer en los pueblos sus obras, otro imperativo, versículo 4. Recordad, en el hebreo mencionen o anuncien que su nombre, otra vez quién es Él y lo que Él hace, es engrandecido o exaltado, versículo 5. Más imperativos, escuchen. Cantad, otro imperativo, salmos o alabanzas a Jehová, otra vez vean el énfasis, Jehová, Jehová, el Dios del pacto. ¿Por qué? Versículo 5 al final, porque ha hecho cosas magníficas. Y viene otro imperativo al final del 5, sea sabido esto por toda la tierra. De nuevo, vean, tierra, así va a ser en el milenio, Isaías 11:9, cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar, así como las aguas cubren toda parte del mar, obvio, no hay parte donde el agua no esté en el mar, así es. No va a haber lugar donde no haya incrédulos al principio del milenio. Y concluye el versículo 6, dos imperativos más. Regocíjate y canta, en el hebreo, grita y grita con gozo, oh moradora, o en el hebreo la que vive de Sión. Sión, ¿qué es Sión? Jerusalén, donde estará el templo, Isaías 11:9. Y concluye, observen el versículo 6, la razón por la que los creyentes israelitas del milenio deberán alabar a Dios. Isaías 12:6 al final. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Si el Santo de Israel está en medio de ellos, es porque ahí está la raíz de Isaí reinando. Entonces aquí en Isaías 12, para terminar rápidamente, encontramos 4 principios para que alabes a Dios como creyente. 4 principios para que alabes a Dios como creyente. Esto ya dijimos, va a ser una realidad en el reino milenario en el futuro. Esto lo van a llevar a cabo los israelitas salvos en el futuro, pero aquí hay principios que se reiteran en el Nuevo Testamento para ti como creyente hoy, en esta época de la iglesia. 4 principios. Primer principio, Dios es el centro de la alabanza. Dios es el centro de la alabanza. Dios es el enfoque o el centro de la alabanza. Ahí lo vemos en el versículo 1. Dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Así lo vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:17, cuando Pablo dice, por tanto, después de describir que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, concluye 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segundo principio, aquí en Isaías 12, la gracia de Dios en tu salvación es la causa de la alabanza. La gracia de Dios en tu salvación es la causa de la alabanza.
La gracia de Dios en tu salvación es la causa de la alabanza. Hermanos, alabamos a Dios por muchas bendiciones, ¿no es cierto? Él nos da vida y aliento y todas las cosas, bendiciones temporales. Pero la más grande es la gracia que Él ha mostrado en nuestra salvación. Al salvarnos, no tenemos una bendición más grande que esa. Su alma, aunque vivas 100 años y de nuevo seas el más preparado con las mejores calificaciones, los mejores amigos, mejor familia, todo el dinero que quieras, disfrutes de toda la mejor comida, lugares, viajes, eso no te sirve de nada para ganarte el cielo. Tarde o temprano, como norma, vas a morir. Y si no estás listo para lo que viene después de la muerte, no te sirvió de nada todo eso. Por eso la necesidad más grande que tenemos es ser salvos, que Dios nos salve de la paga, de la presencia, del poder del pecado, y eso solo lo hace a través del Señor Jesucristo, por su gracia, no por nuestras obras. Es lo que más necesitamos, y esa es la causa número 1 por la que alabamos a Dios, como lo harán estos israelitas en el futuro. Ahí lo vemos, vean, en Isaías 12, 1 y 2. Dice, Isaías 12, 1, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Versículo 2, he aquí, Dios es salvación mía. No Dios y yo, Dios y únicamente Dios. La salvación es la obra de Dios de principio a fin. Por eso solo Él merece ser alabado por la salvación. No, 1 Timoteo 1, 15 al 17. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, y la misma Escritura, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tercer principio, el Espíritu Santo produce el gozo que lleva a la alabanza. El Espíritu Santo produce el gozo que lleva a la alabanza. Lo vemos ahí en el versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esto es lenguaje metafórico. Aguas de las fuentes de la salvación. Hay un pozo donde dice aquí están las aguas de la salvación. No, esto es metafórico. Así como el Espíritu Santo le da gozo a todo aquel que salva. Misma imagen de aguas usa el Señor, recuerdan ahí en Juan 7, 37 al 39. Escuchen Juan 7, 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y eso es lo que sucede cuando somos obedientes a la palabra de Dios como cristianos. El Espíritu nos controla y hay gozo en nosotros y se manifiesta en alabanza. Como dice Efesios 5, 18 y 19, ¿recuerdan? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, sed controlados por el Espíritu. ¿Cómo se ve el control del Espíritu en tu vida? El siguiente versículo, Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando estás lleno del Espíritu, no estás quejándote, no estás quejándote de todo, no siendo agradecido, sino estás gozoso alabando al Señor. Es el fruto del Espíritu, recuerdan, gozo. Gálatas 5:22, parte de su fruto. Y finalmente, cuarto principio, lo que Dios es y ha hecho es el contenido de la alabanza. Lo que Dios es y ha hecho es el contenido de la alabanza. Ahí en Isaías 12:4, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, lo que Él es y hace. Versículo 5, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Así es, ¿cómo eres lleno, cómo eres controlado por el Espíritu? Colosenses 3:16, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, cuando eres obediente a las Escrituras, la base y el centro de la alabanza es lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Entonces, de acuerdo con este texto hermoso de Isaías 11 y 12, el reino milenario de nuestro Señor se caracterizará por paz,
seguridad, justicia y gozo. Y aun cuando estemos en estos momentos sufriendo o con circunstancias cambiables, hermanos, si somos salvos, eso no cambia. Las circunstancias y los sentimientos pueden cambiar, pero la realidad de que eres salvo, si realmente lo eres, no cambia. Ninguna cosa te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Y esa es la razón primordial, como dice Isaías 12, por la que debemos alabar a Dios. Oremos. Padre, te damos la gloria por estas verdades hermosas que nos animan, nos consuelan. Verdaderamente tú eres el único que es digno de alabanza. A ti te alabamos, te damos gracias por quién eres tú, por lo que tú haces. Gracias por tu gracia en nuestras vidas. Gracias por el gozo que tu Espíritu produce en nosotros. Gracias por enseñarnos quién eres tú y lo que tú haces en tu palabra. Ese es el contenido de la alabanza. Te damos gracias, Padre, por esta mañana, por el privilegio en tu gracia que nos diste de congregarnos, de adorarte. Y oramos, Padre, porque si alguien en esta mañana no te conoce, que tu Espíritu abra su entendimiento y le haga ver que es un pecador que no merece nada más que el infierno, no te puede ofrecer nada más que su pecado. Que lo hagas entender que tú le provees, le ofreces perdón de pecados, ofreces tratarlo como si nunca hubiera pecado. Únicamente a través de la fe en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Oramos que entiendan que a menos de que se arrepiente y crea, no estará en el milenio, sino en el infierno eterno si muere en esta condición. Gracias, Padre, por esta mañana. Te alabamos a través de la raíz de Isaí, el glorioso Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que entra con